Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con estos puntos que hemos venido desarrollando de forma objetiva con referencia a que pueden mejorar mucho nuestro resultado, específicamente con la fase de contención y retención post-ortodóncica. Bien, es el turno del punto número 2 que nos habla de la discrepancia en el tamaño dentario, lo cual es conocido como volto. Finalmente, nosotros debemos de conocer de proporciones áureas, lo cual nos menciona que debe de haber una correlación entre el tamaño de la arcada superior con referencia a el tamaño de los órganos dentarios de la arcada inferior. Esto debe de tener una correlación en cuanto a que no debe de existir discrepancia en los tamaños, sino debe de haber una proporción. Bien, ahora, en algunas ocasiones, cuando nosotros hacemos específicamente el análisis de Bolton, este nos puede arrojar que podemos tener Bolton, lógicamente, de canino a canino o Bolton de primer molar derecho a primer molar izquierdo. Y esto nos habla de la arcada superior e inferior y su correlación entre ambas, ¿no? Entonces, identificar específicamente en qué arcada es la que estamos presentando exceso de dimensión por tamaño de órgano dentario, pues es muy importante porque finalmente nos da la certidumbre de poder identificar dónde nos hace falta materia de órgano dentario o dónde nos sobra dicha materia de órgano dentario. Específicamente me estoy refiriendo a área de oportunidad en el esmalte. Hay un análisis que finalmente podemos hacer, que se recomienda mucho cuando nosotros tenemos un paciente que presenta Bolton, que se llama setup. El setup se puede hacer hoy de dos formas, de una forma análoga, de una forma digital también, pero debemos de recordar que finalmente en algunas ocasiones nosotros esta discrepancia de tamaño, una de las formas más sencillas de poderla resolver, pues bueno, es el stripping o la remodelación de estos contornos de los órganos dentarios. Finalmente, para solucionar uno de los problemas de la ortodoncia, como siempre lo menciono, son los espacios. Entonces, finalmente, aquí el stripping nos ayuda a resolver problemas cuando nos faltan espacios. Bien, debemos de recordar que el stripping está diseñado específicamente para poder mejorar las áreas de contacto, no así los puntos de contacto que existen entre los órganos dentarios, hablando en cuanto a los órganos dentarios de forma adyacente. ¿Cuánto es lo que podemos obtener nosotros de espacio al realizar este procedimiento de stripping? Bueno, podemos obtener de 2 hasta 4 milímetros si tomamos en cuenta que el stripping lo vamos a hacer de canino a canino. Ahora, debemos de ser objetivos, o sea, el stripping es para mejorar la estabilidad y las áreas de contacto entre los órganos dentarios y desde luego, pues bueno, mejorar las proporciones entre los órganos dentarios superiores en relación con los inferiores. Bien, ¿es correcto hacer stripping para poder también resolver un poco de apiñamiento? Sí, sí es correcto, pero no lo tomaría como la primera opción porque finalmente el stripping es una mutilación a tejido dentario. Está justificada, sí, cuando nosotros tenemos esta discrepancia en el tamaño, justificada, sí, cuando queremos lograr mejores puntos de contacto, mejores superficies de contacto, especialmente cuando tenemos órganos dentarios de forma muy triangular, y me refiero a los incisivos centrales inferiores y a los laterales inferiores, que luego de repente tenemos estas anatomías bastante, por así decirlo, singulares y que necesitan por ahí una pequeña ayudadita con una remodelación mediante el stripping. Pero yo no lo tomaría el stripping como una opción primaria para poder resolver apiñamiento, ¿no? Para eso tenemos, pues bueno, en primera instancia, resolverlo mediante la expansión dentoalveolar que se puede lograr con la colocación de un arco inicial en la primera fase del tratamiento de ortodoncia, que es alineación y nivelación, pero sin embargo siempre se hace una expansión dentoalveolar a través de la biomecánica que se desarrolla con este arco o con aparatología auxiliar, que en este caso pues uno podría ser un quad action o un Valle Helix, ¿no? Aquí lo que estamos nosotros resolviendo es la estabilidad que debemos de lograr
mediante el stripping para poder resolver esta discrepancia de tamaño dentario, pero sobre todo para resolver también y mejorar estos puntos o estas áreas de contacto entre nuestros órganos dentarios. Finalmente, esto nos va a llevar a que nuestros órganos dentarios, y principalmente los incisivos centrales inferiores, se encuentren alineados y dentro del hueso dentoalveolar. Ahora, otra de las opciones que también existen es hacer la extracción de un incisivo central inferior, pero esto no es a la ligera, o sea, esto no es así de, voy a hacer una extracción de incisivo central, no, esto va acompañado de un análisis profundo y sobre todo de la realización de un setup para poder determinar que si nosotros hacemos esa extracción de ese incisivo central inferior, vamos a sacrificar desde luego la estética, específicamente hablando en cuanto a la coincidencia de las líneas medias, tanto de la arcada superior con la inferior, pero este sacrificio de la estética, que finalmente es muy bien aceptado por los ortodoncistas, pero también por los pacientes, va encaminado a que vamos a tener la resolución de una oclusión mutuamente protegida, específicamente estoy hablando de la guía canina. Si recuerdan, cuando vimos el ancho intercanino, uno de los puntos hablaba específicamente que nosotros debemos de actuar con un pensamiento coherente e inteligente en donde vamos a colocar nuestros caninos superiores en relación a los inferiores, porque finalmente estos tienen que tener ciertas características al momento de hacer dinámica mandibular, y esta característica es que nos den una oclusión de protección mediante la guía canina. Entonces, hacer la extracción del incisivo central inferior no es echarnos un volado, es hacer un diagnóstico profundo mediante un setup para ver si podemos resolver el problema de la discrepancia de tamaño mediante la extracción de un incisivo central inferior o mediante el stripping. Entonces, es algo a tomar en cuenta con seriedad. Entonces, aquí vamos a ejemplificarlo. La verdad es que a mí me tocó todavía hacer este tipo de setup, que era a través de un procedimiento un poquito laborioso, porque teníamos que recortar órgano dentario por órgano dentario y ver cuánto espacio teníamos si nosotros considerábamos hacer la alineación y la nivelación, y desde luego la coincidencia de las líneas medias entre la arcada superior e inferior. La verdad es que esto no está en desuso, digo, si no tienes tú en consultorio todavía un proceso digitalizado mediante un escáner intraoral o un escáner, y desde luego, pues bueno, después tomar en cuenta que esto se debe de llevar a una digitalización mediante un software para poder finalmente ver un clean check, que no es otra cosa más que un setup pero digitalizado, y ver cuáles podrían ser los resultados. Pues bueno, o sea, tenemos muchas opciones de cómo resolver este problema y cómo llegar a una solución del mismo. Entonces, no tenemos limitantes, o sea, no tenemos escáner, pero bueno, tenemos alginato, tenemos yeso, podemos hacer nuestro setup, y bueno, esto no es el tema de hoy, verlo a profundidad, pero sí es importante poder determinar que estas opciones no se toman nada más al azar, o sea, se tiene que hacer mediante un análisis profundo de diagnóstico. Bien, ahora al hacer nosotros también los desgastes interproximales mediante la técnica que ustedes gusten, debemos de cuidar que lógicamente debemos de tener mucho control, no como lo vemos aquí en la foto, que se ve un poquito aquí el área de oportunidad, aquí se ve un poquito redondeada este contacto, o sea, debemos de hacerlo conscientes que el paciente lo que está buscando es el mejor resultado para tener los mejores puntos de contacto y para poder obtener la mejor estética. Y esto involucra también conocer y saber de anatomía dentaria para poder brindar finalmente la mejor remodelación de estos contornos interproximales. Entonces, esto es muy importante porque lógicamente pues este tejido dentario perdido a través de este procedimiento stripping tiene una justificación para poderla hacer como terapéutica, pero también tiene una responsabilidad médico-legal porque finalmente es un tejido que el paciente no lo va a volver a recuperar, y que si no tenemos el protocolo establecido para procedimiento de stripping, es mejor no hacerlo.
No es el tema que vamos a tocar el día de hoy, pero bueno, está dentro de los puntos que venimos desarrollando para poder tener una mejor contención, retención y estabilidad post-ortodóncica. Y aquí tenemos, bueno, el otro caso clínico que finalmente se hizo la extracción de un incisivo central inferior. Obviamente no hay una coincidencia de la línea media de la arcada superior con inferior, pero seguramente sí hay una oclusión mutuamente protegida y mutuamente compartida. Y sobre todo, pues bueno, la coincidencia de la oclusión tanto en estática como en dinámica. Entonces, esto es importantísimo. Este es el punto número 2 y finalmente lo que nos da es estabilidad, porque al final lo que estamos buscando es mejorar los puntos de contacto entre nuestros órganos dentarios para poder darle una longevidad a lo que es nuestro periodonto. Recordemos, o sea, la conciencia de la odontología, pues finalmente es la periodoncia, y la periodoncia nos va a decir cuando hemos excedido los límites biológicos que nuestro paciente nos da para poder resolver su maloclusión. O sea, debemos de ser sumamente cuidadosos al momento de poder elegir qué terapéutica vamos a elegir para poder resolver esta discrepancia de tamaño. Bien, es solamente un pequeño pincelazo de todo lo que involucra saber específicamente de análisis en cuanto a Bolton, en cuanto a discrepancia, en cuanto a stripping, en cuanto a oclusión mutuamente protegida, guía canina, oclusión mutuamente protegida, y se me fue el otro término, pero bueno, ya se los había mencionado también ahorita se me fue. Compartida y protegida, oclusión mutuamente compartida y protegida, a eso me refería, ya se me refrescó la memoria. Bien, pero solamente un pincelazo, como les digo. Ahora, vamos a ver el tercer punto, que es la inclinación axial de los órganos dentarios, específicamente los incisivos centrales superiores e inferiores, que no es otra cosa más que el ángulo interincisal, que es muy analizado o que es considerado en diferentes cefalometrías. La verdad es que es uno de los ángulos que en muchas ocasiones nos puede decir la problemática que se está presentando en cuanto a la posición de angulación de nuestros incisivos centrales, tanto superiores como inferiores. Ahora recordemos, como ya se los dije, o sea, finalmente la conciencia de la odontología pues no escapa la conciencia también, o sea, no escapa la ortodoncia, ¿no? O sea, finalmente la periodoncia o el tejido periodontal, pues nos va a cobrar la factura si nosotros tenemos órganos dentarios específicamente en los sectores anteriores muy retroinclinados o muy proinclinados, porque finalmente pues las raíces van a estar en contacto de forma patológica en las corticales del hueso dentoalveolar. Al final, la oclusión y el choque entre estos incisivos centrales superiores e inferiores no se debe de dar. O sea, por eso es que nosotros tenemos un overjet y un overbite, que finalmente es el espacio que existe entre los incisivos centrales superiores y los inferiores. Al final, lo que estamos buscando es evitar dañar el periodonto, mejorando lógicamente esta posición de inclinación que pueden tener los incisivos centrales superiores e inferiores. Y esto no se puede analizar de otra forma más que mediante la cefalometría, específicamente mediante una lateral de cráneo. Y pues bueno, para buena fortuna de los ortodoncistas somos expertos en trazar cefalometría. Entonces, a tomar en cuenta por el daño que se puede dar al periodonto es este ángulo interincisal. O sea, debemos de tener estos órganos dentarios dentro de las arbotantes que nos da, que es, si mal no recuerdo, el ángulo más es 130 más menos 10 grados. Y esto pues va íntimamente relacionado con la recidiva. De hecho, se hicieron, o sea, la fuente bibliográfica de este dato que les estoy dando nos está diciendo que específicamente, o sea, la recidiva en el arco inferior es mayor que la superior, ya que podemos tener una recidiva de hasta el 37% mayor por una incidencia de apiñamiento, no así en el arco superior, que es de 33%. Entonces, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Que finalmente nuestros incisivos centrales inferiores pueden recidivar y no pueden tener estabilidad
debido a que seguramente estamos dejando fuera de las arbotantes nuestros ángulos interincisales. Entonces, a tomarlo en cuenta, claro, porque es uno de los puntos que nosotros debemos de planificar específicamente en una reubicación de incisivos. Esto es muy propio de BTO, desarrollado lógicamente por el maestro de la ortodoncia, el doctor Ricketts. Entonces, es solamente también una pinceladita, porque finalmente para poder entender de cefalometría, yo lo entendí, o a mí cuando me lo explicaron en el posgrado, llevé cefalometría literalmente 4 semestres. Entonces, imagínense, o sea, era una información bastante objetiva, muy completa, a veces un poco tediosa, pero que finalmente nos da la piedra angular de la ortodoncia, diagnóstico. Al final, nuestros pacientes, pues bueno, lo que esperan es que sus tratamientos sean estéticos, perduren en el tiempo, tengan la mínima recidiva, y este es uno de los puntos que debemos de tomar en cuenta. Bien, para esto, pues bueno, nada más aquí como pequeño recordatorio, pues bueno, si nosotros tenemos estos ángulos o este ángulo interincisal fuera de las arbotantes, pues bueno, el resultado seguramente va a ser incompetencia labial, proquelia, seguramente problemas estéticos, pues sí, que a lo mejor pueden pasar desapercibidos para el ojo no experto, pero que finalmente algunos pacientes sí se autoperciben y buscan el tratamiento, ¿no? Finalmente, una de las razones por las cuales los pacientes nos buscan es específicamente corregir el perfil y la estética facial de nuestros pacientes. En algunas ocasiones, pues bueno, si nosotros queremos corregir estos ángulos incisales, pues es necesario recurrir a diferentes formas de obtener espacios, ¿no? Que pueden ser la expansión, la distalización, las extracciones, entre otros. Es simplemente una pequeña pinceladita de todo lo que involucra el tratamiento de ortodoncia, pero que bueno, este es un punto que si estás haciendo la especialidad en ortodoncia o eres ortodoncista o eres paciente, pues bueno, finalmente es algo que a lo mejor sería bueno que nos cuestionáramos como profesionales o como pacientes finalmente para poder resolver y obtener los mejores resultados en nuestro caso clínico. Bien, ahora por último vamos a ver el número 4, que es la discrepancia transversal. Y en muchas ocasiones yo he escuchado a muchos ortodoncistas decir, es que las expansiones palatinas rápidas son mejores. No, y he escuchado la otra contraparte, las expansiones palatinas lentas son mejores o son peores. O bueno, hay un pleito ahí entre las expansiones palatinas de cómo se debe de hacer el protocolo de la expansión, sea rápida o sea lenta. Pero bueno, la bibliografía nos dice que las expansiones palatinas rápidas son igual a mayor recidiva, debido a que el proceso destructivo de tejido conjuntivo se disgrega y se vuelve edematoso, con vasos sanguíneos de mayor calibre y con una hemorragia. Esto dará como resultado la formación de hueso inmaduro y como resultado una cicatrización en algunas ocasiones defectuosas, lo cual podría favorecer la recidiva. Bien, la expansión palatina lenta es igual a menor recidiva. Esta se puede llevar de 1 milímetro a 0.5 milímetros de expansión por semana. Las fuerzas son ligeras y son continuas. Ahora, eso no quiere decir que yo no haga expansiones palatinas rápidas o que yo solamente haga expansiones palatinas lentas. Recordemos, ni toda la evidencia es para todos los pacientes, ni todos los pacientes entran dentro de toda la evidencia. ¿Qué es lo importante en ortodoncia? Lo importante en ortodoncia es saber, tener un conocimiento profundo, porque si nuestro paciente está casi a término de crecimiento, en muchas ocasiones es mejor hacer una expansión palatina rápida, porque podemos perder el pico de crecimiento y podemos llegar a tener una sutura media palatina osificada. Entonces esto nos conllevaría a hacer un procedimiento más laborioso de tipo quirúrgico, como puede ser un SARPE, un MARPE, etc. Sin embargo, o sea, es a tomar en cuenta. En lo que sí estoy a favor es que pacientes que todavía están en desarrollo y crecimiento, la expansión palatina lenta siempre va a ser la mejor opción, porque vamos a ir acompañados del crecimiento y desarrollo fisiológico de nuestro paciente y vamos a ir haciéndolo crecer conforme él mismo va desarrollándose de forma fisiológica. Bien, ahora,
a tomar en cuenta. El paciente entre más envejezca o entre más edad fisiológica tenga, mayor será la resistencia de la disyunción en la sutura intermaxilar. Y aquí pido una disculpa, ya se dieron cuenta que aquí tengo el número 1, bueno no, aquí sería 1, 2 y este sería el tercero. Ahora, ¿cuáles son ¿qué diagnóstico o qué puntos tendríamos que tomar en cuenta para poder determinar si realmente nuestra disyunción se va a dar mediante un disyuntor convencional, ya sea un Hyrax o sea un McNamara? Pues bueno, es específicamente cómo se encuentra la osificación de la sutura media palatina. Y para eso, pues bueno, también encontré este espectacular artículo que la verdad es que nos da de forma objetiva, clara y precisa la osificación o el grado de osificación que podemos encontrar mediante el CBCT, específicamente de la sutura media palatina. Y nos da una clasificación de 5 estadios. Entonces estos estadios aquí se los dejo, como les comento, no es el tema, para esto tengo totalmente una presentación que habla específicamente de los tipos de disyuntores, ya sea Hyrax, McNamara, Sarpe, Marpe, etcétera, ¿no? Entonces la verdad es que solamente se los pongo para que tengan ustedes la noción de que no tenemos excusa en poder decir, es que voy a hacer una expansión rápida, es que voy a hacer una expansión lenta. Bueno, yo creo que lo más importante es que tengas el conocimiento profundo de diagnóstico, porque obviamente esto te va a dar el parámetro de qué es lo que debes de hacer, qué es lo mejor o cuál es la mejor expansión que tu paciente necesita específicamente en ese momento de su vida por cuestiones fisiológicas, ¿bien? De maduración. Entonces este artículo está increíble. Ya se dieron cuenta que el doctor James McNamara Jr. es autor de este artículo, entonces la verdad es que está de obligación leerlo, porque al final nos da el parámetro de poder determinar el estadio de osificación de nuestra sutura media palatina para determinar qué tipo de disyuntor y qué tipo de expansión vamos a hacer. Esta también es parte de la esquematización, donde nos está diciendo, mira, cuando tú ya no ves esta línea, quiere decir que ya estás en un estadio E, en donde seguramente, o sea, tú ya no tienes oportunidad de hacer la disyunción, a menos que la hagas quirúrgicamente asistida. Y si ya es quirúrgicamente asistida, pues bueno, finalmente ya hagas una expansión rápida, va a ser irrelevante con la situación de la cicatrización, porque al final lo que estás obteniendo pues es un sistema de anclaje que te va a dar una estabilidad en esa contención y en esa retención que hiciste de la disyunción del maxilar. Al final lo que nosotros estamos tratando de resolver es el problema del espacio. Por eso es que yo siempre se los menciono. ¿Cuáles son los problemas del ortodoncista? Contención, retención y espacios. Contención, pues bueno, ya terminaste tu tratamiento de ortodoncia. Ahora conténlo. ¿Con qué? Mediante retenedores, mediante aparatos que puedan hacer esa contención de los movimientos que lograste para perfeccionar tu oclusión. Y la otra, pues son los espacios. Finalmente, si tienes una mordida cruzada posterior y esta se está dando por una deficiencia de crecimiento o un hipocrecimiento del maxilar, pues tienes dos opciones. O haces más grande tu estacionamiento, o sea, o haces la disyunción de tu maxilar, o estás condenando a tu paciente a una cirugía ortognática o a tener una ortodoncia camuflajeada mediante extracciones. Al final, los problemas del espacio se van a tener que resolver, ya sea mediante cirugía, ya sea mediante ortopedia maxilar, ya sea mediante extracciones, ya sea mediante disyunción quirúrgicamente asistida o de forma convencional. Bien, hasta aquí vamos a dejar este tema y pues bueno, vamos a continuar con el punto número 5, el cual pues estaremos desarrollando en el siguiente video. Espero que haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte a nuestro canal Odontología para Domis. Hemos crecido gracias a todos nuestros seguidores en este canal de YouTube. Sin embargo, recuerden que un servidor podría seguir subiendo contenido si ustedes lógicamente nos apoyan con esta suscripción. Estamos en contacto. Saludos.